Muy buenas tardes, damos inicio a la sesión de audiencia pública del día de hoy, 11 de diciembre de 2020. Son las 15 horas con 8 minutos. Sírvase, señora doña Lourdes Vargas, secretaria general, dar cuenta sobre la asistencia de los componentes del Pleno a este acto jurisdiccional. Señor presidente, se encuentran presentes los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, a excepción del representante del Colegio de Abogados de Lima. Que no está todavía designado. Así es, señor presidente. Correcto, entonces nos encontramos los hábiles. Muchas gracias. Don Carlos Trujillo, tenga usted la gentileza de dar cuenta de las causas que hoy deben ser sometidas a decisión. Bien, señor presidente. Audiencia pública del 11 de diciembre de 2020, horario 3 de la tarde. 1. Expediente número 28.109. Recurso de apelación interpuesto por Emeterio Auristelo Álvarez Choque contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la solicitud de vacancia de Isaac Cecilio Tola Coaguila en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Ubinas. El señor Emeterio Auristelo Álvarez Choque no ha solicitado uso de la palabra. El señor Isaac Cecilio Tola Coaguila ha solicitado uso de la palabra, pero no ha enviado el registro de su teléfono, correo ni casilla electrónica para enviarle el link correspondiente. Correcto. Entonces, la causa se tiene por vista ahora y va a ser objeto de la votación respectiva y la discusión y el debate correspondiente. Siguiente causa número 2. Causa número 2, expediente 28.461. Recurso de apelación interpuesto por don José Carlos Guerrero Araqueda contra el acuerdo de consejo número 25-2020 que rechazó la solicitud de vacancia de Mari Teresa García Mendoza en el cargo de alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Chupurana. Por el señor José Carlos Guerrero Araqueda concurre el abogado Gilberto Estrella Ardenquifo. Doña María Teresa García Mendoza, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Chupurana, ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Bueno, sobre la petición de la señora alcaldesa, habiéndose solicitado de forma extemporánea el pedido, se va a tener que declarar la improcedencia. Pero en relación al señor doctor Estrella que se encuentra presente, vamos a concederle el uso de la palabra por breve término, el término de 5 minutos. Tiene el uso de la palabra, doctor Estrella. Muchas gracias, muy buenas tardes, señores miembros de este colegiado. Gilberto Estrella Renquifo, abogado del ciudadano José Carlos Guerrero Araqueda, quien interpone recurso de apelación contra el acuerdo de Consejo Municipal 025-2020 de la Municipalidad Distrital de Chipurana, que rechaza la vacancia por la causal prevista en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala que el alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales no pueden contratar ni adquirir directa o por interpósita persona sus bienes. Señores miembros de este colegiado, en el mes de enero del año 2019, la alcaldesa de Chipurana, la señora Mari Teresa García Mendoza, advierte la necesidad de la compra de 4 computadoras, 2 de escritorio y 2 portátiles. Se reúne con su gerente municipal, el señor Rafael García Angulo, y su contador externo, el señor Christopher Milton Ruiz González. Acuerdan adquirir a través de la compra, de la adquisición de la empresa Doctor PC. En ese momento se trasladan a la empresa Doctor PC para adquirir las 4 computadoras, encontrando a su propietario, al señor Henry Maldonado Flores, quien les proporciona las 4 computadoras para que sean pagado a plazos posteriormente. Luego de estos hechos, la alcaldesa indica al señor Rafael García Angulo para que cancele por las 4 computadoras. El señor Rafael García Angulo ese mismo día se comunica al teléfono 984-542360 con la señora Carla Reategui del Águila, la propietaria de la empresa Doctor PC.
durante la conversación telefónica que fue grabada por el señor García Angulo, la señora Carla Arreate del Águila le dice que una de las computadoras que se está adquiriendo con la plata de la municipalidad va a ser para la hija de la alcaldesa y otro para el esposo, para el señor César Augusto Cabero Napuche. Este hecho, señores miembros de este jurado, colisiona pues con el artículo 63, efectivamente, que ningún funcionario de la municipalidad puede adquirir o por interpósita persona sus bienes con la plata de la municipalidad. Un segundo hecho, señores miembros de este colegiado, es que en enero del 2019, la señora Flor de María Ruiz González asume en su calidad de tesorera de la Municipalidad Distrital de Chipurana, pero la señora Flor de María Ruiz González constituye una empresa con anterioridad. Esta empresa venía contratando con la Municipalidad Distrital de Chipurana. Este hecho lo sabía perfectamente la señora María Teresa García Mendoza, que su propia tesorera venía contratando con la municipalidad y era trabajadora activa de la municipalidad y facturó por la suma aproximada de $500,000 de soles desde que inició su trabajo en la municipalidad, la señora Flor de María Ruiz González. Estos hechos, señores, constituyen pues una infracción al artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Muchas gracias. ¿Alguno de los señores miembros del Pleno tiene alguna pregunta que formular al señor defensor que ha efectuado su informe? El señor Arce. Sí. El señor Arce, perdón, un momentito. El señor Presidente. Arce. Don Julián. Aló. Hola. Don Julián Salazar. Sí, San Ginés, doctor. Sí, San Ginés Salazar, perdón. Sí, doctor. Adelante. Con su autorización, presidente, quisiera, Por favor, adelante. quisiera preguntarle al doctor Estrella en su informe que usted está haciendo, señala que la municipalidad, bueno, la alcaldesa en este caso, ha comprado equipos, ¿no?, de computadora, ¿no?, laptop, ¿no?, y que uno de ellos está asignado a su hija, ¿no? Le quiero preguntar, yo entiendo que una entidad estatal, cuando va a adquirir bienes, hace una previsión presupuestal, ¿verdad? Entonces ellos hacen una proyección para comprar determinados bienes, digamos, ¿no? Porque hay, a veces son alguna necesidad que tienen. Pero en este caso, esos equipos que fueron adquiridos, según lo que usted manifiesta, entonces no ingresaron a la municipalidad, porque entiendo que cuando un bien es adquirido, es codificado por patrimonio, ¿no? Patrimonio le coloca un código y lo ingresa al almacén, donde ya pertenece, pues, ¿no?, a los bienes en este caso de la entidad. Estos bienes que fueron adquiridos, y como usted dice que uno no fue ingresado, se entiende en su informe que está haciendo porque fue para su hija la alcaldesa, significa entonces que uno de esos bienes no ingresaron a ser parte de los bienes de la municipalidad. O sea, así lo he entendido yo. ¿Así es cierto eso? Por favor, señor doctor. Sí. Doctor Estrella. Perfectamente. El señor magistrado, perfectamente. Esas dos computadoras, porque uno fue para su hija y otro para el esposo de la alcaldesa, no ingresaron a la municipalidad. Incluso hay una denuncia penal por la Fiscalía Anticorrupción y dentro de sus diligencias se hizo allanamiento.
encontrando solamente algunas computadoras y no las totales que se habían adquirido. En total se habían adquirido 6 computadoras y solamente se encontraron 4 en la municipalidad, conforme a la información que se tiene por la Fiscalía Anticorrupción. ¿Conoce usted, señor Dígame, doctor, el cuando estado de hace esa su causa? descargo Perdón, señor doctor Sanginés. Doctor Estrella, ¿conoce usted el estado de esa causa? Sí, doctor. El estado del trámite de la denuncia penal por peculado y por colusión que se está llevando en la Fiscalía Anticorrupción está con formalización y está en la parte final de la investigación, doctor. Gracias. Por favor, don Jovián Sanginés, tenga la gentileza de continuar y disculpe la interrupción. Ya, doctor. Gracias. Usted también ha manifestado Morera, ¿no? Que en la actualidad trabaja para la municipalidad, entiende, para la gestión de la alcaldesa, es la que hace el contrato, ¿no? El contrato con empresa donde ella es la propietaria, es la responsable de la empresa que ha constituido para contratar con la misma municipalidad, así lo entendí. Quisiera un poquito ahí que nos precise en todo caso. Efectivamente, señor magistrado, la señora Flor de María Ruiz González es la tesorera de la Municipalidad Distrital de Chipurana. Ella, en el año 2000, el 24 de febrero del 2017, constituyó una empresa denominada Rugo EIRL, la misma que hasta la actualidad venía contratando. Desde esa época hasta la gestión actual, ha venido contratando y por la cual más o menos una suma de $500,000 se ha beneficiado con dichos contratos. Perdón, doctor Estrella, ¿desde qué año? ¿2016 dice? Desde el año 2017. 17, pero en ese momento la alcaldesa actual no era todavía alcaldesa. No todavía era alcaldesa, doctor. Sin embargo, hasta el año 2019 ha venido contratando. Es todo, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de otro de los componentes del Pleno? Don Luis Arce, don Jorge Sanjí, don Rodríguez. Ninguna. Muy bien. Señor. Gracias. Causa número 2. Quedó el voto y vamos con la causa número 3, señor presidente. 3, perdón. Sí, es el expediente número 29.094. Recurso de apelación interpuesto por Wilder Robles Rivera contra el acuerdo de consejo mediante el cual se le suspendió de su cargo de vicegobernador del gobierno regional de Pasco. Por el señor Wilder Robles Rivera concurre el abogado Jamie Álvaro Sánchez Guamán. El doctor Sánchez Guamán tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente de la Sala de Jurado Nacional de Elecciones? Soy abogado del señor Wilder Robles Rivera, que tiene el cargo de vicegobernador regional de Pasco. En este caso, venimos a solicitar que se declare fundada nuestra apelación y que se revoque el acuerdo 049-2020 de la Gobernación Regional de Pasco, de fecha 4 de agosto del 2020. ¿Ya? Este acuerdo de la Gobernación ha vulnerado los principios de legalidad, los principios de taxatividad y los principios de tipicidad. Se han tomado la atribución al Consejo Regional, se han tomado atribuciones que no le competen. Están vulnerando, han ido contra la ley 27867 en su artículo 31. Han suspendido al vicegobernador regional por un plazo de 180 días. Y ellos señalan
que de acuerdo a esta ley pueden suspender al gobernador, al vicegobernador, pero eso no es así, ya que de acuerdo al artículo 31 solamente se puede suspender en 3 supuestos: en caso de incapacidad física o mental temporal acreditada por un organismo competente, un mandato firme de detención derivado de un proceso penal y una sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por un delito doloso con pena privativa de libertad. Ahora, también el Consejo Regional, el Consejo se ha tomado, ha vulnerado el reglamento interno del Consejo Regional. De acuerdo a la Ordenanza Regional 368-2015, las atribuciones que nombra en el artículo 10 no le dan una capacidad sancionadora. El Consejo no tiene la capacidad de sancionar. Entonces, estamos hablando de que se está vulnerando el principio de legalidad, el principio de tipicidad y taxatividad, porque la norma no indica lo que el Consejo, cuál es la causa del Consejo está suspendiendo, que suspendió al vicegobernador. A ver. Aducen de un nepotismo. Hablan de nepotismo, que el vicegobernador ha incurrido o ha influido en la contratación del hijo de su esposa. Entonces, tenemos que tener en cuenta bien la ley de nepotismo, que habla en su artículo 2, señala de que se configura el delito de nepotismo cuando un funcionario de dirección o un personal de confianza de la entidad, ejerciendo su facultad de nombrar o contratar, hayan realizado injerencia de manera directa o indirecta en el nombramiento del personal de contratación de servicios no personales o en los respectivos procesos de selección. Pero estamos hablando de que el señor vicegobernador del gobierno regional de Pasco no tiene esta calidad. Él tiene la calidad de autoridad por elección popular. No es un funcionario de dirección, ni tampoco tiene el cargo de personal de confianza. No se está configurando, no se ha configurado este delito. Además, el personal que se contrató, que aduce el Consejo Regional, es una persona que ya venía trabajando mucho antes de que ingresara como autoridad, que ganara la elección popular y sea autoridad. Él ingresa, entonces no se configura por ningún ámbito el tema del nepotismo, porque él no ha influido en su contratación, ni siquiera en nombramiento, no se configura. Además, como digo, el Consejo Regional no tiene esta capacidad de imponer una sanción. Incluso si hubieran hecho un informe técnico, un informe jurídico indicando esto y de repente presentar una denuncia por el supuesto nepotismo que no existe, como le digo. Entonces, aquí el Consejo Regional ha tomado atribuciones que no le competen, además que ha vulnerado el tema de la Constitución, que indica el principio de legalidad, y sanciona por un tema que no está en la ley, no está taxativamente en la ley de gobiernos regionales una causa para suspenderlo. Entonces, este acuerdo número 49 de 2020 es ilegal, y es por eso que nosotros... El señor doctor tiene su tiempo vencido y la tiranía del reloj ha operado. Y de la ley pareja nadie se queja. Viejo y sabio adagio español. Así que, habiendo concluido su término, señor doctor, vamos a preguntarle a los señores miembros del Pleno si tienen a bien formular alguna pregunta para esclarecimiento propio y general. Los señores Arce, Sanginés y Rodríguez, si lo tienen a bien. El señor Rodríguez. Adelante, señor Rodríguez Vélez. Muchas gracias, presidente. Sí, por su intermedio, presidente, para preguntarle al señor abogado si la conducta que ha sido materia de pronunciamiento por el Consejo Regional está tipificada en el RIC como una falta pasible de suspensión. Adelante, señor doctor.
Doctor Sí, Sánchez Román. sí, 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 ¿me escuchan? sí, correcto. Sí, como le digo, la sanción que está imponiendo no es atribución del Consejo Regional. Ellos no tienen la capacidad de imponer sanción, porque podemos, como le digo, en el artículo 10 de su reglamento, ellos tienen distintas funciones, pero ninguna de esas tiene función de sancionar o imponer una sanción. La pregunta, señor doctor, es otra. La pregunta es si se encuentra o no previsto el suceso, el supuesto, como alguna causa que pudiera ser considerada como irregular, ilegal, que fuera pasible de un proceso de esta naturaleza. No si el gobierno regional o el consejo regional tiene o no la potestad de sancionar. Bien, sí, no, en este caso no tienen esa facultad. No está descrito que esa accionar. Usted sostiene que ese supuesto no está configurado como motivo de sanción ni No de está, proceso. no está configurada como proceso de sanción. Respondida, don Jorge, su inquietud. Sí, presidente, solo esa precisión. Muchas gracias. Correcto. ¿Alguna pregunta más de los otros integrantes? El señor Arce Córdoba. Muchas gracias, presidente. Doctor Sánchez, Sí, el hecho que trae la apelación es que se habría contratado a un familiar de la autoridad que usted defiende. sí. ¿Ese dato fáctico es cierto? ¿Está laborando un familiar o laboró un familiar de su patrocinado? Como le digo, el hecho, la ley de nepotismo es clara y dice que el funcionario o personal de confianza, ninguno de estos cargos es el vicegobernador, y indica también que tenga que influir en la contratación o su nombramiento. El vicegobernador ingresa como autoridad en el 2019 y el señor ya trabajaba. Doctor Sánchez, permítame. Me gusta decir si la respuesta que voy a concluir en su nombre es o no correcta. Usted me corrige. La respuesta, al parecer, doctor Arce, es que es verdad. Pero lo cierto es que, según lo señala el señor defensor, su patrocinado no contrató a nadie en esas condiciones, sino que lo encontró trabajando. Así es. ¿Es así, doctor Sánchez? Así es, señor presidente. Así era, señor Arce. ¿Alguna pregunta más? No, ninguna. Era precisión de datos fácticos. Gracias. Perfecto, gracias. ¿No hay ninguna otra pregunta? El doctor Rodríguez. Sí, presidente, yo no iba a intervenir, pero creo que faltaría un complemento a la respuesta que ha dado el señor abogado. Adelante. Si la incompatibilidad le alcanza, porque la imputación es que el funcionario contrató al hijo de su esposa. Sí. ¿Correcto? Ya se ha admitido que ha sido así, pero usted ha señalado que ha sido en otro espacio, en otro tiempo, que él no, que no tuvo que ver en la injerencia, etcétera. Pero la pregunta es concreta: ¿le alcanza o no le alcanza la incompatibilidad? No le alcanza. No le alcanza porque no está en el cuarto grado de consanguinidad ni en el segundo de afinidad. En el segundo de afinidad sería su esposa. Estamos hablando de este trabajador, ya no alcanza a los rangos que estaba establecido en la ley. Ya. Suficiente, presidente, para mí. Muchas gracias. Muy gentil. Correcto. Entonces, no habiendo más preguntas, damos por terminada esta en cuanto a la causa número 3, sometida a audiencia, queda el voto. En la número 4, por favor, señor asistente jurisdiccional. Bien, señor presidente. El número 4, expediente 29.111. Recurso de apelación interpuesto por Amalquio Justino Javier Reyes contra el acuerdo de consejo que aprobó la suspensión de su cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Olleros. Por el señor Amalquio Justino Javier Reyes concurre el abogado Marco Antonio Mancén Vázquez. Por doña Sandra Janet Foraquita Salazar concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz.
Señor presidente, debo dar cuenta que en las causas número 4, 5 y 6, en la que es apelante el señor Amalquio Justino Javier Reyes, ha solicitado reprogramación de la vista. Sin embargo, está concurriendo su abogado Marco Antonio Mancén Vázquez. A ver, señor don Carlos Trujillo, en esta causa y en las dos siguientes hay un pedido de reprogramación, Sí, pero ha concurrido la defensa. Sí, señor, así es. Mancén, ¿sí? Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Doctor Mancén, su señor Sí. patrocinado ha pedido reprogramación. Sí, señor magistrado, le hago la acotación. No llegamos a terminar de ver los instructivos de la orientación de la audiencia virtual, y es por ese motivo que pensábamos que era necesario la presencia del alcalde, pero como no es necesario, solamente el abogado va a informar el tema del informe oral, excluimos esa parte de la reprogramación, ¿no? Correcto, entonces vamos a llevar a cabo este acto procesal. Es un tema formal, probablemente por algunos criticable, pero que creo que no hay que perder, porque tiene que ver con la solemnidad del acto. Me parece, señor doctor Mancén, que no tiene usted el distintivo de su colegio profesional. Disculpe. Perdón, es el color. Disculpe, usted sí está con su... Ya, disculpe. Sí, es la camisa, doctor. Claro, correcto. Muy bien. El doctor Mancén tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Sí. Señor presidente, muy buenas tardes. Señores miembros y magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, muy buenas tardes. Pasaré a hacer una exposición lo más breve posible en relación al recurso de apelación al acuerdo de Consejo 001 del 11 de agosto del 2020. Puntualmente, el acuerdo de Consejo tuvo una motivación en señalar el tema de imputar el tema de la suspensión por incapacidad física al señor alcalde. Voy a narrar algunos hechos. El día 21 de julio 2020, la regidora y teniente alcalde presenta un documento indicando de que desconocía del paradero del señor alcalde por más de 10 días. Pero asimismo, en ese mismo documento hace mención de que el señor alcalde, y era de conocimiento de los regidores, se encontraba delicado de salud. Y todavía lo precisa, que conocían desde el 17 de julio más o menos, aproximadamente, de su situación delicada de salud. Y no solamente era una situación delicada de salud, era por la enfermedad del COVID-19 y estaba hospitalizado. En ese mismo documento se menciona el ocultamiento de su enfermedad. La regidora hace esa afirmación. El 11 de agosto, los señores regidores, con la teniente alcalde, de manera irregular, porque no se cumplió con el procedimiento de la municipalidad, se reunieron sin mediar sustentos probatorios, fundamentaron una sesión irregular, tomaron acuerdos y declararon a favor por unanimidad la suspensión del alcalde. Cabe precisar que los señores regidores no han demostrado que se han cursado solicitudes formales a los exfuncionarios. Con ello, no confirmaron la causal de incapacidad física. Formalizaron una sesión para discutir la incapacidad física, pero no tenían los medios probatorios de manera objetiva para hacer la discusión y llegar a la deliberación que finalmente acordaron. El teniente alcalde, le hago la mención, al momento de emitir el acuerdo de consejo en el acto administrativo, señala que contará con las facultades para realizar acciones de carácter administrativo y políticas similar al alcalde suspendido. Evidentemente, el propósito de esta acción era, en este caso, retirar la confianza a los funcionarios que pertenecían en ese momento a la confianza del alcalde. Hago mención que las autoridades designadas por dicho gobierno iniciaron las acciones de legitimar dicha situación. Entonces, lo primero que hicieron, antes de cumplir con el debido procedimiento, es notificar al Jurado Nacional de Elecciones
que no está mal, sin embargo, omitieron formalmente notificar a la parte afectada, que es en este caso el señor alcalde. Nuevamente, eso evidencia un propósito irregular de tomar la dirección del municipio. Con fecha 2 de septiembre, ya en curso el recurso de apelación, el 2 de septiembre los regidores y la teniente alcalde hacen de conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones. El día, con carta 962 del 27 de agosto, el Salud les comunica a las autoridades del municipio que desde el 16 de julio el alcalde se encontraba delicado de salud y hospitalizado. 27 de agosto. Estamos hablando que el acuerdo de consejo se celebró el 11 de agosto, lo que demuestra que para el 11 de agosto no tenían la información, no tenían documento o medio probatorio para llevar a cabo o demostrar la incapacidad física del señor alcalde. Consulta, también asimismo presentaron un documento, una consulta de paciente de emergencia del Hospital Almenara, de la fecha 31 de julio, donde se mencionaba que el alcalde estaba contagiado con COVID-19. Hago mención que la teniente alcalde y los señores recién comunican que están evaluando el tema de la licencia, porque el 10 de agosto 2020, familiares, en este caso la hermana del señor alcalde, presentó la solicitud de licencia de salud, porque se encontraba delicado el señor alcalde y hospitalizado. La misma que no fue en materia de discusión y no hubo claramente intención de considerarlo en la sesión del 11 de agosto. Pues evidentemente no era parte de los intereses de llevar a cabo esa sesión, ¿no? Ya desde el conocimiento, la copia del acuerdo de consejo número 15, de fecha 28 de agosto, donde resuelven la licencia de salud del señor alcalde. Señor doctor, no hay plazo que no se venza. Terminó su tiempo. Vamos a escuchar ahora al doctor, el apellido doctor Virgilio. No. Hurtado. Gracias, señor doctor. Escuchamos al doctor Virgilio Hurtado durante 5 minutos. Señores miembros de este muy buenas tardes, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral, señora doctora secretaria general. En realidad, este es un tema que hay que entenderlo y analizarlo en su contexto. Cuando mi patrocinada, la primera regidora, Sandra Foraquita, presenta la solicitud de suspensión, es porque el alcalde había tenido 10 días de ausencia en la circunscripción municipal. Es cierto que el alcalde, bueno, es el supremo, la autoridad suprema en la municipalidad y que puede apoyarse y delegar funciones en el gerente municipal. Pero en esos 10 días de ausencia, no había quien pueda atender los pedidos y requerimientos de los señores regidores para el ejercicio de sus funciones. Máxime si en ese momento ya se venía investigando una contratación pública que en este momento ha hecho que el alcalde se encuentre actualmente con prisión preventiva. ¿Correcto? 10 días de ausencia en la municipalidad. Y eso es lo que motiva, ese hecho es el que motiva que mi patrocinada presente un pedido de suspensión, porque se habían enterado de manera informal que el alcalde estaría delicado de salud. Y se le notifica a la audiencia. El alcalde, no, a pesar de conocer su estado de salud, y que de acuerdo a los actuados, él ingresa al Hospital Guillermo Almenara el 16 de julio, o sea, estuvo ausente desde el 10 de julio, y a pesar que ingresa al Hospital Almenara el 16 de julio, nunca envió una carta ni una solicitud para que le concedan la licencia por razones de salud. Los regidores solos y a tientas, ante la ingobernabilidad y el vacío del poder que había generado la ausencia del alcalde, evidentemente, ¿no?, realizan un conjunto de actos para llevar a cabo una sesión que inclusive tuvo que ser notificada por el juez de paz, como obra en los actuados, y se lleva a cabo el 11 de agosto. Y el 11 de agosto los regidores, el alcalde seguía ausente, es que toman esa decisión de suspender temporalmente al alcalde. Pero ¿qué ocurre? El 10 de agosto, la hermana del alcalde, sin tener ningún tipo de poder alguno para obrar en nombre del alcalde, presenta un pedido
de licencia, con goce de haber, y comunica efectivamente que su hermano, Amalcio Justino Javier Reyes, se encontraba hospitalizado en el Hospital Guillermo Almenara. Esa era la situación fáctica, señor presidente. ¿Cómo ante esa situación no se puede declarar la suspensión de una autoridad que bajo el imperio del COVID-19 en ese momento no se sabía cómo iba a terminar? Porque la cura no es tan sencilla, tiene que haber un proceso de recuperación, de rehabilitación, y se tiene que contar con el visto bueno de un médico ocupacional para que se pueda reintegrar a sus funciones. Ese es el caso concreto, señores magistrados. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Para no hacer una exposición tan larga, el alcalde se incorpora el 16 de octubre al ejercicio de sus funciones. Mire cuánto tiempo de ausencia ha pasado. 10 de julio, 10 de agosto, 10 de septiembre, 10 de octubre. Y no hemos tenido ninguna respuesta del jurado para que mi patrocinada pueda ejercer el destino de la comunidad de Santo Domingo de los Olleros con una credencial. Eso es lo que ha pasado. Y ahora nos encontramos ante una situación más grave. El alcalde está con prisión preliminar por un acto de corrupción muy grave que no ha querido que se investigue. Pero los regidores no pueden abdicar de esa función porque es parte de la lucha contra la corrupción. Señores miembros, yo les pido que se haga un acto de conciencia, un análisis profundo, que se desestime la apelación, que se declare infundada y que se confirmen los acuerdos de consejo que fueron dados en su momento, porque finalmente estamos cayendo en una sustracción de la materia. El alcalde se incorporó el 16 de octubre. Por eso es que nuestra pretensión impugnatoria, señor presidente, señores magistrados, es que se declare infundado el recurso de apelación, se confirme el acuerdo de consejo 001-A 2020 emitido por el Consejo Distrital de Santo Domingo de los Olleros de la provincia de Huarochirí. Bien, antes de conceder el uso de la palabra a los colegas para que tengan, si lo consideran a bien, formular alguna inquietud, tengo dos preguntas que me voy a permitir hacer. La primera al señor doctor Vázquez. Mancén. Mancén Vázquez, gracias. Doctor Mancén. Su patrocinado, antes de ingresar al hospital, que entiendo que es el Almenara, por lo que aquí he oído, ¿estuvo fuera de la localidad o estuvo en la localidad? Señor alcalde, señor magistrado, de acuerdo a lo informado por mi cliente, a razón de la emergencia, de la declaración de emergencia, definitivamente en lo que era el servicio y los trabajadores se estableció un distanciamiento en lo que eran los servicios en la municipalidad. Puntualmente, el alcalde ha continuado con su servicio y con su representación, pero lógicamente se tomaron las medidas de no asistir directamente a la municipalidad. Pero puntualmente no lo han demostrado. No, perdón, doctor, no me está usted entendiendo, no me he expresado bien. Le voy a volver a repetir la pregunta para que me haga usted el servicio de contestar escuetamente. ¿Su señor patrocinado se encontraba dentro de la jurisdicción de la municipalidad o no? Tengo informado que sí, que se encontraba dentro de la jurisdicción. El don Virgilio Hurtado tiene una información distinta. No le oigo. Señor presidente, recién nos enteramos que el alcalde se encontraba en la circunscripción por su propio abogado, porque si se hubiese encontrado en la circunscripción, hubiese acreditado algún abogado para la sesión de consejo del 11 de agosto en que se iba a ver su suspensión. Entonces, no sabe usted si estuvo o no.
Correcto. En realidad nadie tiene certeza, doctor. Y ya está. Y la segunda pregunta va dirigida a don Virgilio Hurtado. El señor don Virgilio Hurtado nos dice que declaremos infundada la apelación, pero también nos dice que la materia ha quedado sustraída. O sea, no tengo claridad en qué es lo que pretende su presencia, porque si la materia queda sustraída no podríamos declarar nada más que eso, ¿no? A ver, ¿cuál es su pretensión en el fondo? Concrétela. Mi pretensión es que se declare infundado el recurso de apelación presentado por el señor Amalquio Javier Reyes. Ya, gracias. Los señores miembros del Pleno que quisieran formular algún interrogante. El señor Arce. Una pregunta muy concreta y les rogaría que sean muy puntuales. En estos tiempos de COVID, las instituciones como una organización municipal están informados, como podemos estar nosotros informados de aquellas personas que están sufriendo una enfermedad de esa naturaleza que es repentina y las consecuencias son muchas veces funestas. En este caso, los demás funcionarios de la municipalidad, llámense los regidores, los funcionarios de línea, no sabían que esta autoridad estaba internada sufriendo esta enfermedad, porque acá veo en la agenda que traen 3 causas por un mismo tema, 2 suspensiones, 1 vacancia, y siempre por lo mismo. Pregunto, ¿conocían o no conocían? Y la pregunta es para ambos abogados, ¿conocían o no conocían del estado de salud de esta autoridad? Gracias. El doctor Manso primero. Manso. Gracias, señor magistrado. Puntualmente, los funcionarios de la municipalidad conocían, ahí estaban en coordinación con la familia del alcalde a razón del tema de su estado delicado de salud. Los señores regidores han dejado en evidencia que conocían de la situación delicada de salud del alcalde. Era evidente que sabían de esto, pero la motivación era declarar la incapacidad física, pero lógicamente nunca agotaron la vía formal, administrativa, de pedir informes a las autoridades, a los funcionarios, de cuál era la situación del alcalde. Por lo cual, evidentemente, el abogado desconoce si estaba o no en la localidad, desconoce si existía algún documento que probara su situación médica. El doctor Hurtado. Sí, señor presidente. Por supuesto que creo que sí conocían, y le digo por qué. Porque en la solicitud de suspensión, mi patrocinada hace una precisión sobre la enfermedad del alcalde. Y también es cierto que en ese momento no se podía obtener ningún medio probatorio por la misma situación del COVID, del aislamiento social, ¿no? Entre otras medidas que se tomaron. Pero ahí hay un tema de deslealtad con la institución, porque una autoridad que se encuentra en esa situación y es consciente de que no puede gobernar, debe de motu propio hacer el pedido a la municipalidad con los medios probatorios que tiene a la mano. ¿Y por qué? Porque quien se perjudica con ese vacío de poder y con la ingobernabilidad sobreviniente somos los ciudadanos. Eso es lo que ha pasado. Ha habido una actitud desleal por parte del alcalde al no querer cooperar con la marcha del Consejo. Correcto. ¿Alguna otra pregunta de don Luis Arce? Ninguna, señor. Muy bien. Gracias. El doctor Jovián Sanginés. Gracias, presidente. Adelante. Para el doctor Hurtado, la solicitud de licencia que pidió el alcalde o su hermana, creo, ¿no? Un familiar, sí. Fue tramitada mucho antes que la sesión de suspensión, ¿no? Entonces, ¿por qué, usted sabe por qué no se dio trámite a la solicitud de licencia si fue mucho antes que la sesión de suspensión? ¿No? Debió haber un pronunciamiento previo, ¿no? Y después lo otro, ¿no? Yo entiendo así. ¿Qué es lo que usted no puede decir? Excelente pregunta, señor magistrado. De acuerdo a lo que obra en el expediente, se tiene que con fecha
con fecha 21 de julio, mi patrocinada presenta la solicitud de suspensión. Y con fecha 10 de agosto, un día antes, mire, 21 de julio, solicitud de suspensión. Se programa la audiencia para el 11 de agosto. Y un día antes, es decir, el 10 de agosto, la hermana del alcalde presenta la solicitud de licencia. Mire cuánto tiempo han hecho esperar al consejo. Más de 20 días, ¿verdad? Ese es el tema, que se han utilizado mecanismos propios del sistema legal para poder retrasar la actuación del consejo y poder declarar como corresponde, ¿no?, la suspensión. Sin embargo, el Consejo Municipal tramita la licencia. Y tramita la licencia en la sesión del 28 de agosto. Y la concede. Pero en uno de los artículos de este acuerdo de consejo, el 015-2020, se señala que la licencia va a correr a partir de que el alcalde demuestre, que el alcalde entregue al consejo el certificado médico de su estado de salud. Y era razonable, porque él era el que tenía a la mano esas instrumentales. Doctor Jovian, su micrófono. Ya, es todo, presidente. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, entonces cerramos la audiencia respecto a este caso y nos vamos al siguiente. Causa número 5, señor presidente. Gracias, señor Trujillo. Expediente 29.525-2020. Recurso de apelación interpuesto por Amalquio Justino Javier Reyes contra el acuerdo de consejo en el extremo de lo dispuesto en el artículo 3 respecto a su licencia lo solicitada. Por el señor Amalquio Justino Javier Reyes, alcalde del distrito de Santo Domingo de los Olleros, concurre el abogado Marco Antonio Mancén Vázquez. El doctor Mancén tiene el uso de la palabra por el inexorable plazo de 5 minutos. Sí, voy a ser muy breve en esto. Como lo mencionó el doctor Sanginés, el doctor Arce, hay 3 expedientes que se han formulado por las autoridades, el Consejo, en propósito de suspenderlo y de vacarlo al alcalde. El expediente 29.525 es el trámite que se dio a la licencia por salud que el alcalde pidió. Nosotros tomamos conocimiento en el transcurso del trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones del expediente 29.111 sobre que había sido emitida un acuerdo de consejo 15, el cual no fue notificado, no fue comunicado a las partes interesadas, en este caso el alcalde o sus representantes. Ante eso se formuló un recurso de reconsideración. Ese recurso de reconsideración fue fundado. ¿Por qué? Porque se cuestionó 2 puntos. Primero, no se precisó el plazo, la fecha de la licencia, y segundo, porque condicionaban que la licencia se iba a otorgar a la entrega del certificado médico. Producto de ello, sale el acuerdo 16, con el cual declaran fundado el recurso de reconsideración. Declaran fundado, sin embargo, y fue materia de aclaración, se cuestiona el plazo o el tiempo, el periodo de la concesión de la licencia. Nosotros formulamos una licencia por la fecha, a partir de la fecha del 16 de julio, que son todos los medios probatorios que teníamos para demostrar que el alcalde se encontraba delicado de salud y que estábamos pidiendo la licencia por salud. Sin embargo, con el acuerdo 16, otorgan una licencia a partir del 12 de septiembre. Lógicamente, nosotros no estábamos conformes, porque no habíamos pedido ninguna licencia a partir del 12 de septiembre. Entonces se formuló y se explicó a la autoridad que el alcalde tenía los documentos para sustentar el ingreso o la fecha de inicio, el descanso, la fecha del inicio de su tema de licencia de salud. Sin embargo, condicionar el tema de la entrega del certificado médico era poner en situación de que sabíamos que el MINSA, o de Salud en este caso, el Hospital Almenara, no le iba a dar
el certificado médico para probarlo, porque no está dentro de los procedimientos de salud emitir el certificado, salvo que el paciente sea dado de alta. Y para esas fechas, el alcalde todavía no había sido dado de alta. Por lo tanto, se explicó y por ello fue declarado fundado el recurso de reconsideración. Sin embargo, nos otorgan una licencia con goce, con fechas que no fueron presentadas, con fechas que no fueron pedidas. Por lo tanto, eso es lo que cuestionamos. Eso es lo que cuestionamos en este punto. Ha concluido el señor defensor antes del tiempo y vamos a escuchar entonces las preguntas que quisieran los miembros del Pleno formular. A disposición de los señores magistrados. Parece que ninguna. Don Luis Arce. Presidente. Adelante. Gracias. Me parece que no está el otro abogado. No hay otro. Ya no participa, ¿no? En este no. Se acreditó. Bien. Una sola parte, señor. Bien, señor abogado, ¿y qué podría informar usted a la luz del artículo? Acá los tres, trato de entender las tres causas, por la vinculación que tienen. La teniente alcaldesa, si me corrige si me equivoco, me parece que es una dama, o la corporación como tal, inició alguna acción inmediata en apego al artículo 24 de la LOP que permite que ante la ausencia o las razones que fuera del titular asume el teniente alcalde, incluso sin necesidad del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Alguna actividad relacionada a eso se produjo en la corporación municipal? ¿O simplemente se enfrascaron en discutir en que si se presentaba la licencia médica o no y evitaban el desgobierno que ha hablado el señor abogado de la otra causa? ¿Qué ocurrió finalmente? Gracias. Adelante, doctor. Sí. El señor defensor. Sí, señor miembro del Estado, sí. Puntualmente, el Consejo no tramitó, no medió por nada en coordinación con los funcionarios el trámite normal que podría haber pasado, de que si estaba delicado de salud el alcalde, era lógico que ante esa ausencia la alcaldesa asumiera la dirección sin la necesidad de todos estos procedimienos. Pero, como es evidente, y lamentablemente no se lo he podido aclarar todo ampliamente, hay un propósito, y el propósito era sacar al alcalde con los artificios legales, en este caso una suspensión y finalmente con una vacancia, y de esa forma tomar el poder por parte de los regidores y directamente por el teniente alcalde. Ese era el propósito. ¿Por qué? Porque no me dio para nada coordinaciones con los funcionarios para hacer una transición que era lógica. Si había la ausencia y el estado de salud estaba delicado, debía haber una dirección, una cabeza. Aunque los funcionarios estaban en labores, en ejercicios. Eso sí no estaba discutible. Pero, sin embargo, el propósito era retirar de la dirección, retirar el poder al alcalde y que el Jurado Nacional de Elecciones legitimara con las credenciales. Ese era el propósito. Doctor Mancén, permítame, don Luis Arce, una pregunta, perdón usted la interrupción, al calor de lo respondido, de lo preguntado y lo respondido. Doctor Mancén, no hicieron los regidores lo que tenían que hacer según su tesis. ¿El señor alcalde les comunicó que se encontraba enfermo y que no podía hacerse cargo de las funciones para que tomaran esa decisión o no les comunicó? Le pido que me haga usted bien de responder la pregunta. Señor alcalde, señor magistrado, puntualmente, con el pedido de la licencia del 10 de agosto, formalmente el alcalde ya les estaba comunicando. No, antes. No me refiero al 10 de agosto. Me refiero al momento en el que se sintió mal y dejó de asistir. Y sabiendo que estaba enfermo, le pregunto si fue eso, si sabía eso, les dijo, no puedo asistir al consejo, por favor, para que las cosas continúen formalmente y legalmente,
tomen las decisiones que corresponden, porque no estoy en condiciones de hacerme cargo. ¿Hizo eso el señor alcalde o no hizo eso? Inevitablemente no hubo esa coordinación, porque todo surgió de una emergencia. El 16 de julio entra hospitalizado y en unos pocos días pasa a UCI. Por lo tanto, el alcalde se encontró en la posibilidad de poder hacer esa coordinación. El 16 de julio entró a hospitalización. Sí, el 16 de julio es hospitalizado. ¿En dónde? En el Hospital Almenara. En el Hospital Almenara. Ya. Y se trasladó de Huarochirí a la Almenara, ¿cuándo? Tengo entendido que él está adscrito cada trabajador está adscrito a un centro de salud, por lo cual tengo entendido que él, por la emergencia, tuvo que entrar por Almenara. No puedo precisarle esos detalles porque sí desconozco cómo fue el traslado desde Huarochirí hasta Almenara, ¿no? La ciudad de Lima. En tiempo de pandemia, ¿no? Sí, sí, una emergencia y en tiempo de pandemia. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta? Disculpe usted, doctor, hace la interrupción. ¿Alguna pregunta adicional? Ninguna, porque era justo la pregunta que iba a hacer arregló seguido, pero ya fue contestada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, más bien, perdone. Esperó tanto tiempo para informar que estaba, pero ya contestó el señor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta de don Jovián Sanginés o de don Jorge Rodríguez? Ninguna, presidente. Muy bien, muchas gracias. Don Carlos, damos por terminada entonces la audiencia de esta causa y damos lugar a la siguiente. Tenga usted la gentileza, don Carlos Trujillo, de señalar. Causa número 6. Causa 6. Señor presidente. Expediente 31.262. Recurso de apelación interpuesto por Amalquio Justino Javier Reyes contra el acuerdo de consejo que declaró fundado el pedido de vacancia en su cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de los Olleros. Por el señor Amalquio Justino Javier Reyes concurre el abogado Marco Antonio Mancén Vázquez. El señor Miguel Chumpitaz Leo no ha acreditado abogado para la vista. Muy bien. Vamos a escuchar al doctor Mancén Vázquez, que ya sabe que aquí la hora se cumple, pase lo que pase. Así que, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Tiene usted que abrir su micrófono, doctor Mancén, porque si no, no lo vamos a poder entender. Sí, muchas gracias, disculpe. Hago la presentación. Se presentó recurso de apelación contra el acuerdo 022. Primero, el acuerdo de consejo 022 no fue notificado debidamente a la autoridad, en este caso a los afectados. Por tal motivo tuvimos que presentar y tuvimos que agotar vías administrativas para poder hacer la presentación del recurso de apelación. Señalan 3 causales por el cual piden la vacancia: enfermedad o impedimento físico permanente, ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos sin autorización del Consejo Municipal, inconcurrencia injustificada a 3 sesiones ordinarias consecutivas o 6 no consecutivas durante 3 meses. Puntualmente le voy a responder. El Consejo y las autoridades no probaron, no demostraron ningún documento legal de la situación que especifique o que determine que el señor alcalde se encontraba con impedimento físico permanente por el cual procedía a su vacancia. Nosotros aclaramos eso antes de la sesión, sin embargo, hicieron caso omiso. La ausencia respectiva de jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos sin autorización del Consejo Municipal. Nuevamente, volvemos a los 2 expedientes anteriores. Se estaba en trámite el tema de la licencia por salud del alcalde. Sin embargo, vuelven a reiterar el tema de la ausencia injustificada cuando ellos tenían conocimiento de la situación delicada de salud, del contagio del alcalde del COVID y que estaba en un proceso que no podíamos efectivamente determinar cuándo se iba a recuperar. Sin embargo, vuelven a insistir: ausencia injustificada, inconcurrencia injustificada a 3 sesiones ordinarias consecutivas o 6 no consecutivas. ¿Cuáles sesiones? Los señores regidores y la teniente alcalde
han creado una situación diciendo que el señor alcalde no se presentó a ninguna de estas sesiones de acuerdo a esta causal. Pues ninguna sesión ordinaria fue convocada. Tampoco demostraron que fue notificado a estas sesiones ordinarias el alcalde por las cuales él faltó. Por lo contrario, su hipótesis es que como el alcalde no convocó a sesiones, entonces él cae en la situación de que él no asiste a las sesiones que él no convocó. Por lo tanto, todos estos elementos, estas causales, fueron totalmente sustentadas antes de la sesión para que los señores regidores analicen, evalúen y motiven que no procedía esta vacancia porque no tenían los sustentos. Sin embargo, es evidente, y nuevamente lo reitero, evidentemente no importaba si presentábamos elementos que cuestionaban sus imputaciones, estas causales, y declararon fundado. Es por ese motivo que este resultado, este acuerdo de consejo fue apelado, y dejo la acotación de que no fue notificado debidamente, no se le notificó a las partes afectadas, ¿no? Tuvimos que hacer presión para poder presentar el recurso de apelación, agotar las vías legales. Eso es todo. Muy bien. Los señores miembros del Pleno que quieran formular alguna inquietud pueden hacerlo. El señor Arce, don Fabián Sanginés. Ninguna presente. Correcto. Don Jorge Rodríguez. Ninguna. Bien, entonces damos por concluida también esta tercera audiencia relativa al mismo señor alcalde y queda la causa como las anteriores al voto. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Nos vamos inmediatamente a dar lugar a la número 7 de tablilla y le pido al don Carlos Trujillo que dé cuenta de los pormenores de esta causa. Causa número 7, expediente 29.217-2020. Apelación interpuesta por el partido político Contigo contra la resolución jefatorial número 154-2020 de la Jefatura Nacional de OMPE, en el extremo que resolvió la imposibilidad de continuar con el otorgamiento público directo a las organizaciones políticas y alianzas electorales con representación en el Congreso electo en las elecciones generales del año 2016. Por el partido político Contigo concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Señor presidente, el abogado del partido político Contigo solicita autorización para la visualización de diapositivas para su exposición. A ver, yo creo que, salvo mejor parecer del Pleno, creo que no hay inconveniente siempre y cuando éstas abarquen el lapso que se le ha concedido para informar. ¿Alguna opinión distinta de los señores miembros del Pleno, el señor Arce, el señor Sanginés, el señor Rodríguez? Se viene estilando ellos dentro del caso. Correcto. Conforme. Entonces, el doctor don Virgilio Hurtado Cruz tendrá bien tener en cuenta lo señalado. ¿Sí? Puede proceder el señor doctor Hurtado. Gracias, señor presidente. Estamos ante un caso que es muy importante, señor presidente, señores magistrados, porque considero que va a marcar un hito en la jurisprudencia electoral. Usted sabe muy bien que por mandato constitucional, me refiero al literal 3 del artículo 178 de la Constitución, a la propia ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral y también se encarga de supervisar el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás. De modo que este es un caso en el que la organización política a la que represento en este momento, ¿no?, demanda una interpretación de los alcances del artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, que es la norma que efectivamente, ¿no?, regula el financiamiento público directo, la asignación, la subvención que el Estado hace a los partidos políticos que han obtenido representación
en el Congreso. ¿Y por qué se tiene que delimitar el alcance de esta regla, de este artículo? Porque se ha presentado un hecho nuevo, ¿no? Un hecho que es la disolución del Parlamento, después de muchos años, ¿no? El Congreso, elegido para un periodo regular que se extendía desde los años 2016 hasta el año 2021, fue disuelto por Decreto Supremo 165/2019, emitido por el Poder Ejecutivo el 30 de septiembre del año pasado. Y efectivamente, ¿no?, el Estado, hablo del Ministerio de Economía y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en atención a la tercera disposición transitoria y final de esta Ley de Organizaciones Políticas, ¿no?, impulsan y hacen realidad el financiamiento público. Para este financiamiento público, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no?, el Congreso, a través de la Ley de Presupuesto, asigna un fondo con cargo al presupuesto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y seguidamente la Oficina Nacional de Procesos Electorales emite una resolución jefatural estableciendo los montos que durante ese ejercicio anual van a ser asignados a cada organización política en razón de los votos obtenidos, ¿no?, en la elección del Congreso de la República. Lo cierto es que la metodología de OMPE para hacer realidad esto, ¿no?, se sustenta en reconocer que el periodo parlamentario inicia en julio del 2016 y evidentemente termina en julio del año 2021. Pero por una razón técnica presupuestal, porque la disponibilidad presupuestaria se aprobó y se ejecutó en el año 2017, la subvención se vino dando desde enero del 2017 y tenía que terminar en diciembre del 2021 para poder completar todo el periodo quinquenal de la labor legislativa. ¿Qué quiere decir? Que una vez culminado el mandato, en una situación de normalidad, el mandato parlamentario, en julio del año 2021, esos mismos partidos iban a recibir por las proyecciones de la OMPE la subvención hasta diciembre de ese año. ¿Correcto? ¿Qué es lo que reclama este partido, el Partido Contigo, con su pretensión impugnatoria? Es que se establezca el alcance y que se aplique la ley de manera correcta. ¿Por qué? Porque en los hechos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha interrumpido la subvención en la fecha en que el Poder Ejecutivo disuelve el Parlamento. Asignó una subvención desde enero del 2017 hasta septiembre del 2019. Y en esa ejecución de la subvención no ha considerado el primer tramo de representación, que es desde que se instale el Congreso en julio del 2016 hasta el 31 de diciembre del año 2016. Y el otro punto que se tiene que dilucidar y también analizar es si es que la subvención debió ejecutarse hasta la fecha que dice la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es decir, hasta el 30 de septiembre del año . Su tiempo, al parecer, venció, señor doctor, porque ya no hay audio. No lo vemos acá porque está su... Correcto, venció su tiempo. Una pregunta, señor doctor. Usted plantea dos aspectos a ser tomados en cuenta como objeto de su apelación. Bajo el criterio tantum appellatum quantum devolutum, le tengo que preguntar, ¿esos dos aspectos están presentes en la impugnación? ¿Los dos aspectos o solamente el último? Ambos aspectos, señor presidente. Porque precisamente, si me permite, el punto en discusión es, le digo esto porque ya el Ministerio de Economía y Finanzas había asignado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales los recursos con la finalidad de que se haga
la subvención durante todo el año 2019 y también durante el año 2020. O sea, son recursos que ya estaban asignados. Y cuando usted ve la ejecución, se da cuenta que hay como 8 meses en donde, existiendo los fondos para esa finalidad, no han sido asignados. Y son los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016 y los meses de enero, febrero y marzo del año 2020, en que efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones en marzo proclama los resultados de este nuevo Congreso extraordinario, y es el mes también en que en el día, si no me equivoco, 16 de marzo, el nuevo Congreso juramenta y asume funciones. Sin embargo, uno se pregunta, ¿y los recursos que fueron asignados para la asignación, para la subvención a los partidos? Bueno, son recursos en donde no hay explicación de dónde están, qué se ha hecho con ellos, ¿no? Si tenían una finalidad, ¿qué pasó? Y lo más triste, señor presidente, es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales sustenta su posición en lugar de recurrir al reglamento del Congreso, al artículo 47, que señala con meridiana claridad desde cuándo inicia un Congreso y desde cuándo termina sus funciones. Se sustenta en un informe del Ministerio de Justicia, que era parte en esta lid entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo en el tema de la disolución del Parlamento, ¿no? De manera que OMPE no ha actuado de manera autónoma, tampoco ha revisado todo el marco legal, porque, claro, la disolución del Congreso, si bien es cierto, resta al Congreso la posibilidad de legislar, porque lo hace el Poder Ejecutivo a través de decretos de urgencia. El Congreso subsiste con la comisión permanente en la que el partido Contigo tenía 8 miembros y además ejercía la función de fiscalización. No olvidemos en lo que dice el artículo 45 de la Constitución: todo poder emana del pueblo. Si le quedó al Congreso únicamente la función de fiscalización, ejercía ese poder público a nombre del pueblo. Señor doctor, entonces, para entender mejor la precisión que usted efectúa, en el primero de los aspectos está usted reclamando las asignaciones devengadas. Efectivamente. Correcto. Y en el segundo de los aspectos está usted reclamando que está mal cortada la asignación porque la actividad política del partido continuó. Así es, continuó de acuerdo a lo que dice el artículo 47 del reglamento del Congreso hasta que se instaló el nuevo Congreso. Y esa disposición existe, señor presidente y señores magistrados, por una sencilla razón: para que no haya discontinuidad en el ejercicio del poder parlamentario. Correcto. ¿Alguna pregunta de los señores miembros integrantes del Pleno? El señor Arce, el señor Sanginés, el señor Rodríguez. Ninguna, señor. Ninguna. Muy bien. Entonces vamos a dar por terminada la audiencia de este caso, por cerrada la sesión en este momento, y vamos a proceder en su tiempo a votar. Queda el voto, la causa. Y falta una, señor asistente jurisdiccional. La causa número 8. Adelante. Gracias. Expediente 29.834-2020. Recurso de apelación interpuesto por Nancy Mónica Neira Donaire contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Alexander Manuel Muñoz Riega, Daniel Eugenio Hernández Huitrón, Marlene del Pilar Guamán Machagua, Gamaniel Ricardo Flores Espinosa y Edgar Villanueva Jara en el cargo de regidores del Consejo Provincial de Huaral. Por doña Nancy Mónica Neira Donaire concurre el abogado Iván Hernando Solís Franco. Por los regidores de la Municipalidad Provincial de Huaral asiste virtualmente el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Muy bien. El doctor Solís Franco tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Puede usted proceder. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señores miembros de este honorable tribunal. En esta ocasión, como abogado del apelante, vengo a sustentar la apelación interpuesta contra el acuerdo de consejo número 028-2020 de fecha 16 de julio del presente año,
la misma que rechaza la solicitud de vacancia interpuesta contra los regidores Alexander Muñoz Riega, Daniel Hernández Huitrón, Marlene Guamán Machagua, Ricardo Flores Espinosa y Edgar Villanueva Jara por la causal señalada en el artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal de Anza. Que la letra dice lo siguiente: los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, todos aquellos actos que contravengan esta disposición serán nulos y sancionados con una causal de vacancia. En ese sentido hay que tener en cuenta, señores magistrados, que los informes 345-2019 de la Gerencia de Servicios de la Ciudad, el informe 383-2019 de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huaral, dieron cuenta que el día 11 de diciembre del año 2020, los referidos regidores se presentaron a las oficinas de la Gerencia de Servicios de la Ciudad manifestando que estaban realizando una inspección y dispusieron ellos de manera propia ingresar al almacén de dichas oficinas, al almacén de la Sugerencia de Medio Ambiente, a efecto de realizar un inventario de la entrada y salida de los bienes de limpieza de herramientas que se da en material de trabajo. Asimismo, se personaron al depósito de la Sugerencia de la Gerencia de Desarrollo Social y Participación a efectos de, manifestando que están haciendo una intervención a efecto de solicitar que se haga un inventario de los insumos del programa del vaso de leche, pan TBC y los demás programas sociales, así como también al Coliseo Campeones de Huaral a efecto de hacer un inventario de los instrumentos de la banda de música, sin tener en cuenta que se estaba vulnerando el numeral 22 del artículo 9 de la Ley Orgánica, mediante el cual es potestad del Consejo Municipal autorizar las acciones de fiscalización del Consejo. En ese sentido, se tiene que tener en cuenta que los regidores deben pedir al Consejo los documentos que quieren fiscalizar. Pero al margen de ello, se tiene que tener en cuenta que mediante esta acción, los regidores no solamente habrían realizado un acto administrativo de realizar un inventario, que es un acto netamente administrativo, como lo señala la Ordenanza Municipal 017-2016, que es el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huaral, donde indica en el inciso N del artículo 75 que es función de la Sugerencia de Logística efectuar el control de existencia y los procesos de inventarios de bienes de almacén, así como el control patrimonial. Es decir, queda claro de que ha cometido la violación de un acto administrativo. Ahora, este acto administrativo tiene una consecuencia, pues, que ha menoscabado también la labor de fiscalización de los regidores. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ser juez y parte en un acto que pretenden fiscalizar. Es decir, ellos realizan un inventario, pero a la vez pretenden fiscalizar ese inventario, lo cual se contradice a contravenciones a la norma matriz. Asimismo, hay que tener en cuenta que los 5 regidores han reconocido, señores miembros del tribunal, que ellos han realizado estos inventarios y que han hecho estas inspecciones. Lo han reconocido en el acta de fecha 30 de diciembre del año 2019, donde el regidor Edgar Villanueva indica que bajaron al almacén para realizar una verificación de inventario, y los regidores Muñoz y Hernández indicaron que estaban realizando fiscalización acompañando a los funcionarios. Asimismo, el abogado de la defensa ha manifestado en el acuerdo de consejo pues, que efectivamente... Perdón, detenga usted la hora, detenga usted, por favor. Señor doctor, un momentito, doctor Solís. Doctor Solís. Pero de que esta actividad doctor Solís. Bueno, sí, doctor Solís. Señor presidente, dígame. El último minuto y medio no lo hemos escuchado, por lo menos quien habla no lo ha escuchado. Algún problema hay con el audio y entonces tampoco el doctor Castiglioni lo ha oído. De modo que aquí tiene que repetir por lo menos el minuto y medio anterior, ¿no? Y por eso le pedí que suspendiera el conteo, pero en fin, tiene que volver a repetir esa parte porque no se le escuchó. Y ahora se ha congelado la imagen. Sí, señor presidente. A ver, ¿me escuchan? ¿Tienen mi audio? Sí. ¿Sí? ¿Tienen mi imagen, señor presidente? Efectivamente. ¿Con su venia podría reiniciar? Pero solamente la última parte, doctor. ¿Hasta qué parte me pudieran escuchar, por favor, señor presidente? El último minuto y medio de su intervención. Perfecto. Como indicaba, señor presidente, este inventario es una función administrativa de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Ordenanza Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaral. Queda claramente acreditado que esto es una función administrativa, se ha acreditado de que los señores regidores han hecho un inventario, se ha acreditado que es una función municipal de acuerdo al ROF y se ha acreditado que es una causal de vacancia de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, los propios regidores reconocen en la sesión de consejo del 30 de diciembre de 2019 que bajaron al almacén para hacer una verificación.
Esto es a través del regidor Villanueva. Los regidores Muñoz y Hernández también indican que habían hecho una inspección acompañado de los funcionarios. Asimismo, el abogado de la defensa en el acuerdo consejo también señala que el inventario se realizó por parte de los regidores, pero con presencia de los igual, se volvió a cortar. Los gerentes de dichas unidades organizadas, sí, pues porque los funcionarios obligados. Sí. Tenemos un problema de comunicación. No sé si es nuestra banda o la suya, pero tenemos un problema de comunicación. Ahora me copia, señor. Sí, señor. Ahora lo escuchamos. Sí. Ya, como le indicaba, pues los señores funcionarios no están en la obligación de hacerles saber a los regidores que ellos están infringiendo la norma. Hay que tener en cuenta de que los señores regidores pues son conocedores de la normativa de la materia y ellos tienen una investidura de autoridad. Es por ello que los funcionarios se subordinan. En ese sentido, pues no podemos aceptar como argumento que los sugerentes han convalidado la realización de inventarios por parte de los regidores, toda vez que esto sería pues poner en peligro la gobernabilidad de los gobiernos locales. Pues las funciones están establecidas taxativamente. ¿Cuál es la función fiscalizadora de los regidores? Como el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha señalado reiteradamente en la resolución 266-2015, en la resolución 0241, donde indica que los regidores pues no pueden tomar decisiones con relación a la administración, dirección o gerencia en ninguna unidad orgánica de la estructura municipal. De lo contrario, estaríamos ante un grave peligro de que los regidores pueden inmiscuirse en la administración interna del municipio. Imagínense usted el presupuesto participativo, los programas sociales, ¿no? Que se verían contaminados con un ente político, porque no olvidemos que los regidores representan a un partido político. En consecuencia, la norma es clara para saber cuál es la actividad de fiscalización de los regidores y cuál es la actividad de los funcionarios. Es por esto de que este caso va a marcar, digamos, un precedente en la actividad fiscalizadora de los regidores, porque no se puede dejar de vacar a estos señores regidores porque se han inmiscuido de manera clara y han reconocido que han realizado un inventario. Caso contrario, la gobernabilidad de los gobiernos locales pues quedaría totalmente descubierta, desautorizada, y ninguna autoridad edil está por encima de la ley. Por eso que el reglamento interno del Consejo y la ley orgánica municipal facultan a las autoridades municipales a los regidores para que puedan conformar una comisión si en caso lo quisieran investigar o hacer un tipo de inspección previo a autorización y aprobación del Consejo. Es por ello, señor presidente, que solicitamos se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque el acuerdo del Consejo número 028-2020 y se declare la vacancia de los 5 regidores Muñoz Riega, Hernández Huitrón, Guamán Machagua, Flores Espinosa y Villanueva Jara. Muchas gracias, quedo a la espera de sus preguntas si la tuvieran ahí. Las formularemos al final. El doctor Castiglioni tiene el uso de la palabra por el mismo lapso. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Señor presidente. Perdón un momentito, doctor. Ok, adelante, ahora sí. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Señor presidente, hay que tener en cuenta que represento a 5 regidores y en consecuencia el tiempo de 5 minutos resulta irrisorio. Es un mismo hecho, cierto, pero represento a 5 regidores. Una verdad a medias no es verdad. El inventario que hicieron los funcionarios fue en presencia de los regidores. El inventario lo hicieron los funcionarios. A pedido de los regidores, cierto. Pero vamos a informar, señor presidente, dignos magistrados. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que en las municipalidades hay 2 órganos, la alcaldía y el consejo municipal. El artículo 5 establece que el consejo municipal, y en la última parte dice, el consejo municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. Y también lo dice el artículo 194 de la Constitución. El mandato imperativo de fiscalizar del regidor es por mandato constitucional y no por un reglamento interno de consejo de la municipalidad. El numeral 33, el artículo 9 de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dice: corresponde al consejo municipal fiscalizar la gestión de los funcionarios y de la municipalidad. El numeral 4 del artículo 10 de la misma norma dice: corresponde a los regidores las siguientes atribuciones: la desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. Hay dos balances: el ejecutivo y el ente normativo y fiscalizador. Son 2 órganos distintos. Y no, el ente fiscalizador no tiene que pedirle permiso al ente ejecutivo para hacer acciones de carácter de fiscalización.
Vamos a ver, señor presidente, las últimas jurisprudencias emitidas por este ilustre colegiado antes que usted dignamente se incorpore al Jurado Nacional de Elecciones. La resolución 0265 del año 2020, en los considerandos, establece la resolución 241 del 2009, que dice que los regidores cumplen una función de fiscalización, siendo ahí se encuentran impedidos de asumir funciones administrativas o ejecutivas dentro de una misma municipalidad o en caso contrario, estaría en conflicto los intereses asumiendo un doble papel. Funciones administrativas. Y funciones administrativas significa emitir un acto administrativo. Y funciones ejecutivas significa ordenar o disponer. La misma resolución en el numeral 2 se señala la resolución 806 que dice que los regidores cumplen las funciones de fiscalización. Y señala en el numeral 3 de esta resolución, la resolución 481-2013, que en el inciso A dice, el acto realizado por un regidor cuestionado constituye una función ejecutiva o administrativa. ¿Qué es el acto administrativo? Es la manifestación de voluntad de la administración pública. Mis patrocinados no han emitido ni un acto administrativo, ni un acto ejecutivo, porque los actos ejecutivos los ejerce el alcalde y el gerente municipal, que es el responsable de la administración municipal. Y segundo, y que en dicho acto se anule o se afecte el deber de fiscalización, y citan la resolución 481-2013. La resolución, señor presidente, 339-2020 señala que el artículo 11 establece que los regidores no pueden cumplir funciones administrativas, y en el punto 6 dice que el regidor cumple principalmente... Perdón, doctor, perdone usted. Hace más de 1 minuto y medio que he perdido completamente la conexión. Usted y yo. Y yo, al parecer, si los otros señores han permanecido y la señora doña Lourdes Vargas también, yo soy el que ha perdido la conexión y acaba de volver, acaba de retornar. Así que si me lo permiten los señores, le voy a pedir que por favor repita usted más o menos 1 minuto y medio también de su intervención. Gracias, señor presidente. En el punto 6 de la resolución 339-2020 dice, el regidor cumple principalmente una función fiscalizadora, encontrándose impedido de asumir funciones administrativas y ejecutivas, y citan la resolución nuevamente 241-2009. Acá es muy importante el numeral 7. El numeral 7 dice, el acto realizado por un regidor cuestionado constituya una función administrativa o ejecutiva, debiendo entenderse por función administrativa o ejecutiva toda actividad o toma de decisión que implique una manifestación de voluntad, acto administrativo, estatal destinada a producir efectos jurídicos sobre los administrados. Entonces, mis patrocinados no han emitido un acto administrativo, lo que han hecho es fiscalizar. Y el segundo es el ejercicio de la función administrativa o ejecutiva debe suponer la anulación o la afectación al deber de fiscalización. ¿Por qué mis patrocinados van a hacer la fiscalización correspondiente con los funcionarios? Y los que hacen el conteo de lo que está en los almacenes son los funcionarios, y así están establecidos en los informes correspondientes. Porque era de conocimiento público que la esposa del alcalde, Rosario Pérez Cárdenas, utilizaba los recursos de la Municipalidad Provincial de Huaral para su campaña electoral al Congreso de la República por el partido político Alianza para el Progreso. Y se conoce la participación de los funcionarios, y al mismo tiempo hay audios y hay WhatsApps sobre el particular, señor presidente, dignos magistrados. El informe del gerente municipal a las áreas correspondientes, donde les pide qué cosa han hecho los regidores. Y el informe número 383-2019, de fecha 11 de diciembre del 2019, en la parte final dice,
con la presencia de los responsables de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, bachiller Juan Carlos Chuquilín Barrantes, y subgerente de Programas Sociales, bachiller Juan Carlos Melgarejo Bedón, procediendo a realizar el inventario. Es decir, dos bachilleres que ni siquiera tienen título y que son subgerentes, estuvieron presentes y son los que hicieron el inventario correspondiente. En el informe 345-2019 del 12 de diciembre del año 2019, manifestaron que estaban realizando una inspección los regidores solicitando un inventario de entrada y de salida. El doctor Castiglioni, su tiempo venció. Su tiempo venció. Sí, se trata de una sola parte, aunque se traten de tres intervinientes. Es una misma situación. Sí. Muy bien. Vamos, no le escucho, doctor Castiglioni, el término venció. No son tres señores defensores, sino es uno solo que está ejerciendo la defensa de tres. Pero en la misma situación, salvo que hubiera en alguno de ellos una cuestión distinta que usted nos la hará saber con el deber de veracidad que corresponde al ejercicio profesional. Si alguno de ellos tiene una condición distinta o ha hecho un planteamiento de apelación diferente, o tiene una postura diferente, no de apelación, una postura diferente en el tema, nos la hace usted saber para nosotros habilitarle unos minutos más por esa diferencia. Los regidores, señor presidente, informan al Consejo y le envían un informe al señor alcalde, el informe de fecha 23 de diciembre del 2019. Perdón, no me está usted entendiendo, señor doctor. Lo que le digo es si alguno de los señores regidores a quienes usted patrocina tiene una postura distinta a la de los demás entre sí. No, fueron en grupo. Correcto, entonces el tiempo venció y vamos a pedirle a los señores... Señor presidente, ¿me permite el derecho a réplica, por favor? ¿Quiere usted replicar? Sí, por favor, señor presidente. Consideremos una réplica breve y luego una dúplica también. Sí. Adelante. Sí, señor presidente, fíjese, bueno, como bien dice mi colega, las verdades a medias no surten efectos y no hay nada más alejado que la verdad. En el acta de la decisión de Consejo del 28 de 2020, a la letra I se señala el abogado de la defensa que el inventario fue con presencia de los responsables. Es decir, los regidores cuando ingresan a estas áreas, reconocen que ingresaron sin autorización porque son áreas reservadas, los responsables de las áreas los acompañan y hacen el inventario muy bien. Pero ellos estuvieron presentes, los funcionarios estuvieron presentes, los funcionarios debieron en todo caso, si consideraban que era un acto arbitrario, un acto legal, un acto de improvisación, debieron haber denunciado esto ante la OCE. ¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? De que, pues, no como dice mi colega, los funcionarios fueron con los regidores a hacer un inventario. Los regidores fueron sin autorización, ingresaron a un área reservada sin autorización del Consejo Municipal, sin autorización de la entidad edil, y encontraron a los funcionarios que lógicamente tenían que estar ahí porque estaban cumpliendo sus labores, y hicieron el inventario ellos, y lógicamente los señores funcionarios estaban presentes. Por otro lado, se cortó de nuevo, doctor. Sí. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, se corta por momentos. Ya. Sí. Desde el por otro lado... Lo comentaba que los señores regidores sí emitieron un informe que se llama Informe de Inspección presentado por los 5 regidores con expediente número 32973. ¿Me copian? ¿Ahora sí? Sí. Sí. Efectivamente, les comentaba que los señores regidores habían ingresado un expediente número 32973, informe de inspección, en el cual ellos habían encontrado en las inspecciones inventarios realizados a la Gerencia de Desarrollo Social y Gestión Ambiental. En ese sentido, pues, los señores han ingresado sin autorización a un área reservada, han realizado un acto ante una función administrativa de inventario que tampoco le compete hacer estas áreas orgánicas. Ya se lo demostré con el reglamento, con el ROF, de que le compete la sugerencia de logística. Entonces, ni la Contraloría General de la República, señores, hace una inspección sin comunicar primero a la gestión municipal. Entonces, está acreditado, pues, de que los señores han ingresado sin autorización a almacenes que son de acceso reservado por tener alimentos que son para la población, han realizado una función que es ejecutiva netamente de la administración, que es hacer un inventario, ¿no?
y han ingresado sin autorización, lo cual han incurrido en una causal de vacancia señalada en el artículo 11 y es innegable y pone en grave peligro la gobernabilidad de los municipios. Eso es todo, señor magistrado. Sí. Muchas gracias. En realidad no ha hecho usted una réplica, sino una extensión de su informe. Así que vamos a pedirle al señor doctor Castiglioni que haga la dúplica respecto de la réplica. Sí, señor presidente. En primer lugar, cuando se falta la verdad, no se puede, primero, no lo he podido percibir lo que ha dicho el colega, porque, bueno, está usando un mal equipo y en consecuencia no he podido percibir muchas de las cosas que ha manifestado. Hay dos tipos de acto de fiscalización. El primero es la fiscalización opinada y el otro es la fiscalización inopinada, que también lo hace la Contraloría. Y esta es una fiscalización inopinada. Y no es verdad, señor presidente, que entraron a un área reservada y después vino el funcionario. No, entraron y encontraron al funcionario y le pidieron al funcionario hacer las verificaciones. Porque vamos solo en medio segundo a la tesis de mi colega. Dice que entraron a un área reservada, que esa área reservada estaba abierta, tenía la puerta abierta. Entonces mis patrocinados tuvieron que romper la llave o romper el candado para entrar. Entraron a un área reservada. ¿De cuándo acá en la municipalidad, que es un ente público, hay áreas reservadas? Los regidores tienen la facultad de hacer la fiscalización inopinada de todo lo que está dentro del Palacio Municipal. No se han metido a la casa del alcalde. Han hecho una inspección en las áreas correspondientes. Presentan mis patrocinados el informe y en el informe que le presentan al alcalde, señor presidente, dignos magistrados, hay hallazgos hasta la L de todas las irregularidades que habían encontrado en la municipalidad. Y no es que los regidores causen desestabilidad a la municipalidad de Huaral. El que causa desestabilidad es el alcalde por su conducta de apoyar a su esposa en una campaña proselitista. Señor presidente, en las sesiones de consejo se da a conocer cada uno de los informes de los funcionarios a quienes el gerente municipal les dice: infórmeme lo que ha pasado, y todos dicen que han estado en las inspecciones que han hecho los regidores a las áreas de la municipalidad. Vuelvo a repetir, el tema, señor doctor, es que no debe usted repetir, sino que tiene usted que ir al asunto de fondo de la dúplica. Así que su término, señor doctor, ya vence. Tiene usted 30 segundos. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito muy respetuosamente a este ilustre colegiado se sirva a declarar improcedente el recurso de apelación, toda vez que mis patrocinados han cumplido con un mandato constitucional, que es la fiscalización de la gestión municipal. Muchas gracias, presidente. Gracias, miembros del honorable Jurado Nacional de Elecciones. Muy gentil. Los señores miembros del Tribunal Supremo Electoral tienen la oportunidad de formular inquietudes a cualquiera de los señores defensores si lo tienen a bien. El señor Arce Córdoba. Ninguna, señor. El señor Sanginés. Ninguna, presidente. Muy bien. El señor Rodríguez Vélez. Muy bien. Entonces vamos a dar por terminado el acto de esta octava causa sometida a voto el día de hoy. Agradecemos la presencia de los señores defensores, se pueden retirar, queda al voto. Y al mismo tiempo vamos a dar por terminada la audiencia pública, siendo señor Trujillo. 4:47, señor. 4:47. Muy bien.